Vamos a continuar con la que es la noticia, sin duda, del día que conocíamos esta mañana a primera hora. Bueno, y tenemos reacción de uno de los principales protagonistas respecto a esto, esas conclusiones del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Hay reacción de Carles Puigdemont en redes sociales. Dice el expresidente catalán que después de conocer estas conclusiones, el abogado general de la Unión Europea ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todo el mundo, desde los acusados falsamente de terroristas a los acusados y en algunos casos condenados por una malversación inexistente. Ese tuit colgado en X es largo, dice que además la ley de amnistía no se aplica en su totalidad ni a todo el mundo, y no porque no sea democrática, constitucional y de acuerdo con el derecho europeo. No se aplica, dice Puigdemont, porque hay una instrucción a la cual obedecen ciegamente algunos tribunales, comenzando por el Supremo. Nos tiene acostumbrados el expresidente catalán a largos tuits cuando tiene que valorar alguna noticia como la que hemos conocido esta mañana. A la derecha de sus imágenes tienen la sede de Junts. Está preparada una rueda de prensa en la que uno de sus portavoces comparecerá en los próximos minutos para valorar la noticia del día. El abogado general de la Unión Europea, en sus conclusiones, avala buena parte de la ley de amnistía. Exonère la responsabilité pénale par voie d'amnistie. Bueno, pues son las conclusiones del abogado del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea sobre el procés y su compatibilidad con el derecho comunitario. Responde a las dudas que han planteado los tribunales españoles y concluye que la ley de amnistía no viola las normas europeas. Sí, efectivamente, esas conclusiones del abogado general consideran que la ley de amnistía no es contraria a la Directiva Europea de lucha contra el terrorismo, tampoco los principios generales de la Unión Europea. Es la respuesta del abogado general a la cuestión prejudicial que planteó la Audiencia Nacional por el caso de los CDR. Además, en esas conclusiones, el abogado general dice que esta ley parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y que no es una autoamnistía. Esa fue la expresión que utilizaron los servicios jurídicos de la Comisión Europea durante la vista en el Tribunal de Justicia Europeo. Pero además hoy el abogado general también se ha pronunciado sobre otra cuestión prejudicial, la que planteó el Tribunal de Cuentas para saber si esta ley de amnistía podía afectar a los intereses financieros de la Unión Europea. En este caso, el abogado general considera que no existe un vínculo directo, que no están afectados esos intereses financieros de la Unión Europea, pero también matiza que hay algunas disposiciones de la ley que podrían ser incompatibles con el derecho de tutela efectiva. En las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero sí son muy influyentes. De hecho, en la mayoría de los casos, el Tribunal de Justicia Europeo, a la hora de dictar las sentencias, tiene en cuenta la opinión del abogado general. Bueno, pues siguen produciéndose reacciones a esta noticia, muchas de ellas en el Congreso de los Diputados, y ahí nos vamos con Ana Rosa. ¿Verdad que era Ana Rosa? Sí, aquí las reacciones son de todo tipo. De hecho, hemos podido escuchar al Gobierno y a la oposición del Partido Popular y ellos opinan de forma completamente opuesta. Dice el Ejecutivo que esto es una victoria rotunda, que es un aval a esa ley de amnistía y que ahora lo único que falta es que lo ratifique en una sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para el PP es todo lo contrario. Ellos se quedan con las pegas que sí que le pone el abogado general de la Unión Europea a la amnistía y dicen que lo que queda claro es que va en contra tanto del derecho español como del derecho comunitario. Aquí hemos podido escuchar también a Esquerra Republicana. Ellos ven bien este punto de vista del abogado general, pero consideran que lo que demuestra es que los jueces españoles han actuado con venganza contra ellos. Bueno, pues decimos que hoy continúan las reacciones a todo esto. Le acaban de preguntar a la portavoz del PP en el Senado, así que vamos a escuchar. Que considera que algunas disposiciones de la ley de amnistía son incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, es una ley que claramente es un ataque directo al Estado de Derecho. Y así nos lo dice, ¿no? Y nos lo indica. Yo quiero indicar que nosotros, desde el principio, dijimos que esta ley era una transacción corrupta. Y dijimos, además, y hoy lo volvemos a reiterar, porque así lo ha dicho el abogado general, es que la ley de amnistía choca directamente con el derecho europeo.
es que es una ruptura directa con la legislación europea. Y así lo pueden ustedes leer hoy, porque además el abogado general advierte al propio Sánchez de injerencias en la separación de poderes, alerta también del riesgo de la independencia judicial. Esto es un golpe directo al Estado de Derecho y, por supuesto, como todos ustedes saben, la ley de amnistía nació con un cálculo de supervivencia política y eso es así, es poder a cambio de impunidad. Bueno, pues en línea con lo que habíamos escuchado ya de Cuca Gamarra, dice Alicia García desde el Senado que esas conclusiones que hoy ha puesto sobre la mesa el abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía chocan con el derecho europeo. Insiste en que es un golpe directo al Estado de Derecho. Vamos a escuchar otras de las declaraciones y valoraciones de esta mañana, con esta noticia, estas conclusiones del abogado general de la Unión Europea, lo que decía el ministro Bolaños en el Congreso y también el portavoz de Esquerra. Es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del procés, en particular a sus líderes más significados. Y por tanto, reitero, estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general porque reiteran lo que dijimos durante tanto tiempo, que la ley de amnistía es constitucional. Europa simplemente hace lo que tiene que hacer, que es aplicar el sentido común. Meter en la cárcel o condenar a gente por un referéndum siempre fue una salvajada.